En los últimos meses se está hablando nuevamente sobre la necesidad y derecho que tienen los pueblos indígenas de ser consultados previamente cuando hay políticas gubernamentales que afecten su territorio, su vida misma. Pero, ¿qué podemos decir sobre la consulta previa? Señor Miguel, específicamente, ¿en qué consiste la consulta previa? Bueno, la consulta es como su nombre lo indica, tiene que hacerse antes de implementar cualquier proyecto de desarrollo en un territorio, ¿no? Lo que hemos tenido hasta el momento es que se otorga, digamos, licencias de exploración, de explotación a empresas mineras, petroleras, y después se trata de consultar y tratar de convencer a la población. El tema es que la consulta tiene que ser previa. Una vez de lo que se llama licencia social, obtenida esta, recién se podría comenzar a implementar todos estos proyectos, ¿no? Esa es la idea central, es decir, que no ellos estén condicionados con situaciones ya existentes para poder tener una determinación. Ahora, ¿cómo se debe hacer esta consulta previa? ¿Cuáles son los mecanismos que se deben tomar en cuenta? Por ejemplo, de repente existe la posibilidad de que se haga mediante un referéndum, sobre mesas de diálogo. ¿Cuál es el mecanismo? Bueno, en primer lugar, las personas, las comunidades, tienen que tener la información completa sobre el proyecto, sobre los impactos que va a generar, y a partir de él, de acuerdo a las posibilidades, se puede hacer reuniones, audiencias. Ahora, muchos especialistas afirman de que el éxito de la consulta previa es que sea vinculante. ¿Qué significa ser vinculante? Bueno, que después se respete lo que se consulta, ¿no? Porque lo que hemos estado acostumbrados en el Perú es que consultar significa, oye, voy a hacer esto, y eso no es consulta, eso es informar, ¿no? Y lo que nosotros creemos es que se debe efectivamente, la consulta significa tomar un parecer. ¿Estás de acuerdo con que se haga esto en tu territorio, en tu lugar donde vives, donde viven tus hijos, tus padres? ¿Estás de acuerdo? Estos son los problemas que vas a tener, estos son los beneficios que vas a tener. Según eso, ¿estás de acuerdo que se haga? Ese es para nosotros una verdadera consulta, como digo, con todos los antecedentes e informes necesarios para tener un razonamiento claro, ¿no? ¿La consulta previa va dirigida a todos los peruanos o solamente a los pueblos indígenas? Bueno, yo creo que se tiene que consultar a los que son directamente afectados por las políticas. Es decir, si yo voy a ejecutar un proyecto minero en una zona donde vive alguien, el primero que tiene que dar el consentimiento es el que vive allí. No, uno que vive efectivamente de lejos, etcétera, puede tener una opinión, un criterio, pero creo que los principales personas son los que estarán directamente concernidos, ¿no? Por ejemplo, si van a demoler mi casa, yo tendría que dar una aquiescencia si es que me van a construir otra en un lugar parecido, si es que yo tengo ahí determinadas cosas que me parecen fundamentales y que no se debe hacer, pues no la hacen, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido sí tiene que haber una consulta a los directamente concernidos y a las personas que están involucradas directamente, ¿no? ¿Y por qué, por ejemplo, el gobierno está incumpliendo con respetar el convenio 169 de la OIT? ¿Qué hay detrás de todo esto? Yo creo que hay dos razones. Yo creo que hay una razón, en primer lugar, política, que es que hay un proyecto de desarrollo que consiste en la exportación de todo lo que son los minerales, todo lo que es petróleo, minerales, es lo fundamental para el desarrollo del país. Entonces debemos tratar de sacar lo máximo del subsuelo, del suelo, etcétera, y no es así, ¿no? Porque el Perú ha sido más bien un país agrícola por muchos años del tiempo de los incas, y creo que en todo caso eso es un tema a desarrollar. Si solo podemos ser un país donde las industrias extractivas sean el envión del desarrollo, y creo que el gobierno ha optado por eso, es decir, a cualquier persona, a cualquier empresa, a cualquier precio que saque todos los minerales que desee, todo el petróleo que desee, etcétera. En segundo lugar, creo que también hay un desconocimiento por un sector importante de autoridades del Estado que no saben de los compromisos que tiene el Perú y de las consecuencias que tiene no tener esos compromisos. Cuando el gobierno nacional incumple y no respeta el convenio internacional, el 169 de la OIT, ¿qué derechos está violando? Bueno, el derecho de la autodeterminación de los pueblos, que no solo está consignado en el 169 de la OIT, y vale la pregunta para señalar
que no solo es el convenio 169 el que Perú tiene que respetar, sino un conjunto de normatividades como los pactos, derechos civiles y políticos y económicos sociales de la OEA y de las Naciones Unidas, la Declaración Americana de Derechos Humanos. Son un conjunto de derechos que tienen las personas y un derecho fundamental que es el derecho a su autodeterminación, el que se está incumpliendo aquí. Y eso es lo que está en discusión. Si es que efectivamente nosotros queremos un modelo exportador de materias primas que no da trabajo, que genera acumulación de riqueza en pequeños grupos, o queremos una economía mejor distributiva, más equitativa y que sea la que guíe nuestros pasos. Yo creo que países desarrollados en el mundo han establecido determinados cánones para el desarrollo del petróleo, de la minería, y que en el caso peruano nosotros también tenemos que tener ese criterio. Hay varios proyectos de ley que se están elaborando con respecto a la consulta previa y que ya están en el Congreso de la República, por ejemplo, el de la Defensoría del Pueblo, también de la Comisión Multipartidaria y también otro proyecto de ley que ha salido de los propios pueblos indígenas. Existen otros proyectos de ley, ¿por qué? Por ejemplo, se podría decir que el de los pueblos indígenas tiene mayor relevancia. Bueno, yo creo que hay un documento que se trabajó en la mesa número 3 de la mesa que se conformó luego de los sucesos de Bagua, donde existe un importante avance, donde se pusieron de acuerdo las comunidades amazónicas con el gobierno sobre determinados temas de la consulta. Yo creo que eso es realmente importante. Por último, el miércoles 14 de abril se va a realizar un foro debate internacional sobre el derecho de los pueblos indígenas. ¿Por qué es importante, por ejemplo, que haya un debate nacional o intercambio de opiniones sobre el tema de la consulta previa? Yo creo que, en primer lugar, para informarse, ¿no? O sea, muchas poblaciones hemos encontrado que no conocen que existen estas normas y las ventajas que tiene. Digamos, no solo es un derecho que deberían tener las pueblos indígenas, sino creo que la sociedad en su conjunto, y eso es un tema importante. Un segundo tema es que se pueda llegar a comprender por qué es importante que las personas que habitan y que son dueños de un territorio sean realmente consultadas e informadas sobre los proyectos. Y en tercer lugar, porque creemos que así construimos un país más democrático, ¿no? Entendiéndonos como peruanos, el Perú es un país multirracial, multidiverso, y creo que esa es una forma de cómo vamos construyendo país, cómo vamos construyendo una nación y cómo finalmente podemos ver de cara al desarrollo para todos, para el conjunto de la población y no solamente para pequeños sectores, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias. Gracias a ti.